¿Alguien más? Ok, vamos a ir avanzando entonces. Bien, primero vamos a ir hablando de lo que es femenino, de lo masculino, de cómo se construye y posteriormente vamos a llegar hasta el lenguaje. Vamos a ver, ¿quién nos dice a nosotros cómo poder ser un hombre o cómo poder ser una mujer? Esta es una pregunta que a lo largo de la historia pues nos hemos estado haciendo porque realmente nosotros aprendemos a ser hombres, bueno, en mi caso a ser mujer, en el caso de los compañeros a cómo ser hombre a través de los modelos que nosotros vamos teniendo dentro de nuestra sociedad. Yo les decía en clases anteriores que al momento en que un bebé nace, él no conoce el mundo, no sabe cómo comportarse, sabe que la única manera en que puede tener la atención de alguien es si llora. Si llora es porque tiene hambre, porque tiene frío, porque necesitan cambiarle el pañal, porque necesita algo. Eso es lo único que reconoce el bebé, pero él no sabe que cuando tenga un año, por ejemplo, no sabe que solamente tiene que jugar con carritos, no sabe si solamente tiene que jugar con muñecas. Nosotros, como adultos, condicionamos a los bebés para decirle con qué tiene que jugar. Es más, les compramos los juguetes, los vestimos de cierto color, de cierta manera, porque la condición la ponemos nosotros, como sociedad, como familia, como parte de esta estructura social en el cual nos dice, es que así es como debe vestirse a un niño, así es como debe vestirse a una niña. Por ejemplo, es bastante común que nosotros veamos niños con botitas, digamos, de trabajo o niños que los han vestido de superhéroes y a las niñas con tutú o con estos trajecitos como de baile de ballet. Para nosotros es bastante normal y hasta lo vemos tierno y bonito porque para nosotros eso es lo que está bien, lo que le estamos asignando de manera correcta a un niño. Por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos de un niño de 7 años, el cual obviamente ya el niño de 7 años ya podía comprender la magnitud de la decisión que quería tomar. Pero él le dijo a su mamá que se quería vestir como niña y se quería dejar el cabello largo. La mamá respetó esta decisión que su hijo estaba tomando después de que había hablado con él, de que le había explicado por qué debería peinarse como un niño, vestirse como un niño, etcétera. Y a pesar de eso, el niño le dijo, mamá, esto es lo que quiero hacer. Bueno, la mamá respetó esta decisión de su hijo. El problema fue cuando llegó a la escuela y la escuela estaba obligando a la mamá que le fuera a cortar el cabello al niño porque le dijo que esa no era la forma en que el niño debía, o sea, la imagen que el niño debería tener. Entonces, la señora, la mamá del niño, estuvo peleando bastante tiempo respecto al derecho de este niño para que se pudiera vestir como él quisiera, se pudiera ver como él lo decidiera. Al final, pues decidió sacar de esta escuela al niño y poder colocarlo en otra escuela. Pero ¿qué sucede? Yo sé que muchos de ustedes también, estando en bachillerato, en cualquier institución en la que estaban, siempre les decía, miren, no se dejen tan largo el cabello, eso no está bien. Pero, ¿por qué debería alguien decirnos que el cabello largo en los hombres no está bien? ¿En qué momento se estableció ese parámetro? Ahora bien, hay mucha gente que dice, no, es que miren, por ejemplo, en la Biblia dice que el cabello, que las mujeres deben tener el cabello largo o que el cabello tiene cierta importancia respecto de la imagen de la mujer, por ejemplo. Entonces, de ahí es de donde viene el hecho de que nosotros podamos asignarle un género a una imagen que nosotros tenemos. Sin embargo, para nosotros en la actualidad es bastante normal ver a un hombre de cabello largo, ver a un hombre con las uñas pintadas, ver a una mujer con el cabello súper corto, porque nuestra generación ha evolucionado bastante, ha progresado bastante en el reconocimiento de esta imagen del hombre y de la mujer. Pero eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, en esta correspondencia de la imagen del contenido simbólico que identificamos como algo que es para mujer o como algo que es para hombre, nosotros también, además de la imagen que esperamos, también le asignamos un comportamiento.
Bueno, a veces decimos, pero es que ese comportamiento no es de hombres, pero es que la mujer debería ser atenta, debería atender a su esposo, a su novio, debería ser tranquila, debería ser más sumisa, etcétera. Además de la imagen, a una mujer o a un hombre ya le ponemos también un comportamiento, una personalidad definida, pero cada uno de nosotros es libre de poder elegir cómo queremos expresarnos, cómo queremos manifestarnos. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que es mal visto que una mujer diga malas palabras, que una mujer se exprese de la manera en que lo haría un hombre. Pero ¿por qué está mal? No, es que eso da mala imagen. Es que una mujer debe ser más delicada, debe ser más sutil. Pero díganme entonces, ¿será necesario que nosotros nos acoplemos a cierto modelo, a cierto molde, para poder ser entonces una verdadera mujer o para ser entonces un verdadero hombre? Creo que esto ya es una cuestión bastante personal, bastante, digamos, que lo vamos a ir determinando de forma individual. Para la materia de género y derecho, lo que nos interesa es poder identificar ¿cuáles son las características que podemos identificar como femeninas y cuáles como masculinas? Porque a partir de ello podemos hacer la defensa de estos derechos, tanto de las mujeres como de la comunidad LGBT en el caso de ser necesario. Para aquellos que consideren necesaria esta lucha de los derechos de la comunidad LGBT. Ahora bien, en esta construcción del género se establecen diferentes contenidos, algunos mensajes, pautas de qué está bien que puedan expresar los hombres y aquello que pueden expresar las mujeres, pero también aquellas prescripciones, perdón, de conducta y de los roles o papeles que en la sociedad tienen los hombres y las mujeres. Por eso, en la prueba diagnóstica yo les preguntaba por ejemplo, cuáles son los estereotipos de género y qué son los roles de género, porque son dos cosas distintas. Los roles son aquellas actitudes, aquellas cuestiones que nosotros le asignamos a los niños y a las niñas al momento en que nacen. Y los estereotipos son ciertos prejuicios que nosotros les asignamos a las personas solamente por el hecho de ser hombres o solamente por el hecho de ser mujeres. Son dos cosas diferentes, pero que van enlazadas de alguna manera. Entonces, vamos a ir viendo también el género como un principio jerárquico y normativo. Todo esto porque el género es considerado como un principio de organización social. Y esto ya lo habíamos mencionado también anteriormente, porque nosotros le damos cierto estatus a la persona al momento en que nos damos cuenta si se trata de un hombre o si se trata de una mujer. A veces lo hacemos de forma inconsciente o sin la intención de poder dañar a la persona. Por ejemplo, al momento en que nosotros le podemos decir a alguien que, por ejemplo, una mujer que quiere estudiar ingeniería civil, pero mira, ¿no crees que esa carrera es muy pesada? Porque como mujer es bastante complicado el campo de trabajo, es decir, tener que lidiar con tantos hombres en la construcción, si trabajas, por ejemplo, en Fovial, estar en la calle, exponerte, etcétera. A veces lo podemos hacer de forma inconsciente, pero eso no significa que implícitamente vaya algún cierto estereotipo o cierta discriminación precisamente por el género, porque si ustedes se dan cuenta, no se trata de, es que está mal que una mujer estudie ingeniería civil. No es eso. Lo que nos ponemos a pensar, es que esta mujer estando sola en la calle con tanto hombre o en la construcción tener que lidiar con tantos hombres no va a poder. Lo vemos desde el punto de vista de que la mujer es débil y ahí es donde está el estereotipo, ahí es donde está la discriminación. Como les digo, muchas veces puede ser sin la intención de causar discriminación, pero lo hacemos en el entendido de que eso es lo que normalmente nosotros consideramos como lo correcto. Entonces, nosotros tenemos este principio de forma de organización social que afecta al conjunto de relaciones sociales. Por eso nosotros vemos ciertos comportamientos como algo bueno, como algo normal, como algo aceptado, y todo aquello que va más allá de lo bueno, lo normal y lo aceptado
simplemente lo rechazamos o decimos, no, eso no está bien, o mira, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a estudiar esa carrera? ¿Por qué te comportas de esa forma? ¿Por qué decís malas palabras? ¿Por qué te pintas las uñas si sos hombre? Etcétera. Lo vemos mal porque lo vemos fuera del deber ser, fuera del rol que a nosotros nos han enseñado que es lo correcto para un hombre o que es lo correcto para una mujer. Entonces, estos comportamientos, sin darnos cuenta, nos están forzando a que nosotros nos comportemos de una manera establecida, de una manera que ya todos dijimos, ok, esto es un hombre o esto es una mujer. Entonces, de alguna manera nos condicionan a que nuestros comportamientos ya están delimitados y debemos nosotros llenar este molde para considerarlo como lo correcto. Por lo tanto, estas pautas de género funcionan como mecanismos de control social externo y a su vez de forma interna, en la medida en que las personas tratan de comportarse según aquello que es aceptado. Porque a nadie, creo yo, no lo puedo asegurar, no puedo generalizar tampoco, pero a nadie le gusta sentirse rechazado, sentirse excluido o sentir que no lo tomen en cuenta. Por lo tanto, por eso es que hay muchas personas de la comunidad LGBT que prefieren no manifestar cuál es su género o manifestar que no se sienten identificados con su sexo biológico porque consideran que esto va a hacer que ellos se sientan rechazados, que se sientan humillados, discriminados, etcétera. Pero de alguna manera creo que como sociedad también deberíamos poder hacer una transición en el sentido de poder aceptar que hay ciertos comportamientos que ya no es necesario que como hombres o como mujeres debamos llenar. Por ejemplo, ciertos comportamientos que tienen que ver con la expresión de la persona. Bueno, si esta persona se quiere manifestar en su forma de vestir de alguna manera, en su manera de verse, en su imagen de alguna manera, creo yo que es respetable. Algunas personas pueden decir, sí, Lick, está bien que se vistan como se quieran vestir, pero no es necesario que se comporten de X manera. Por ejemplo, que una mujer diga malas palabras. No es necesario que anden manifestando, por ejemplo, que también que a esta mujer le gustan las mujeres o que tenga ciertos comportamientos de manera pública con su pareja, porque eso no necesitamos verlo nosotros. Bueno, creo que eso como sociedad lo vamos a ir delimitando. Porque como ya lo mencionaba, estas pautas de comportamiento sirven como una forma de control social. Por eso el género ayuda a comprender cómo se establecen las desigualdades o las asimetrías en las relaciones entre hombres y mujeres. Y esto va a ir enmarcado en el sistema de subordinación y de exclusión, en donde las posiciones de poder cualitativa y cuantitativa son detentadas normalmente por hombres. Como les mencionaba al principio, en la actualidad ya hemos progresado mucho en los derechos de las mujeres, en la inserción de la mujer a la vida laboral, de la inclusión de la mujer en ciertos rubros sociales en los cuales normalmente no tenía ningún papel. Por lo tanto, en la actualidad no podemos asegurar que la mujer no es tomada en cuenta porque realmente lo hemos visto que en muchas ocasiones sí lo es, tal vez no de la manera en que debería ser tomada en consideración o por las razones que debería ser tomada en consideración. Para esto, tengo que dar el ejemplo de que en muchos casos hay muchas empresas en las cuales contratan a mujeres únicamente porque ya el Ministerio de Trabajo les exige cierta cantidad de mujeres o cierta cantidad de personas, por ejemplo, que contraten personas discapacitadas, como cumplir una cuota nada más, pero no precisamente porque tomen en consideración el currículum de esta mujer para el puesto. Es decir, nosotros le asignamos a cierto puesto de trabajo, le asignamos un género. Si un hombre podría hacerlo mejor, si una mujer podría detentar mejor este puesto de trabajo, pero esto no depende del género, depende de la capacidad, de las habilidades de la persona, no depende si es hombre o si es mujer. Entonces, en este caso vemos que la inclusión de la mujer ha sido mucho más aceptada
en estos últimos años, en estas últimas décadas, pero si regresamos por allá de 1950, El Salvador, por ejemplo, en 1950, las mujeres ni siquiera podían votar. Las mujeres eran vistas como un hijo más dentro de la familia que no podía decidir, no podía tomar ningún tipo de elección respecto a absolutamente nada en la familia. Solo se dedicaba a los hijos, al hogar y nada más. Entonces, en la actualidad para nosotros es de lo más normal poder ver a una mujer trabajando, estudiando, siendo mamá, teniendo todos estos roles que los hombres normalmente ya tenían habilitados. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos del feminismo, vamos a ver que el feminismo no debe ser visto como algo negativo. Al contrario, es solamente poder hacer un espacio para que la mujer pueda desarrollarse de una mejor manera dentro de espacios que los hombres históricamente ya tenían habilitados. Y no por esto las mujeres van a ser mejores que los hombres. Al contrario, lo único que se busca es visibilizar a la mujer para que se pueda desarrollar al igual que lo hace un hombre. Eso es todo. Las otras corrientes del feminismo que han tratado de deformar este objetivo principal que tenía el feminismo son las que han sido dañinas y nocivas y han traído a colación como esta idea de que el feminismo es algo negativo. Pero sobre este tema vamos a ir desarrollándolo las próximas semanas. Hay diferentes autores que nos dicen que existen teorías de género que expresa un conjunto articulado de costumbres, reglas, normas, leyes, con las cuales las sociedades regulan la formación de las subjetividades, la definición de roles, funciones y los estilos de vida permitidos y aceptados para hombres y para mujeres. Para esto, aunque ustedes no lo crean, ya en la misma ley hay diversos estereotipos. Yo les ponía el caso de Argentina, en el cual su Código Civil y Comercial, antes de la última reforma que le hicieron, decía que para que una mujer pudiera insertarse a la vida laboral era necesario que pudiera asegurar ante un juez que este trabajo que iba a realizar esta mujer en alguna empresa, algún negocio propio, pero que tuviera que ver con el campo laboral, no hiciera que ella se descuidara de sus oficios domésticos. Imagínense esto, que ustedes tuvieran, ustedes, estudiantes de mi clase, ustedes dentro de mis alumnas, tuvieran que justificar que ustedes no van a descuidar sus oficios domésticos por venir aquí a la universidad para poder estudiar. Se dan cuenta de que esto no es tanto el nivel negativo que pueda tener, porque ustedes obviamente solo vienen 1, 2, 3 clases al día, se les va media mañana en eso, y en la tarde obviamente se pueden dedicar a lavar, a planchar, a hacer el oficio doméstico, a hacer sus tareas, sus trabajos, a, no sé, a tener su tiempo de ocio y cualquier otra cosa, si les da tiempo. Pero acá el problema es el estereotipo que trae o la discriminación que va detrás de esto. ¿Por qué? Porque a un hombre no se le pide lo mismo. En este Código Civil y Comercial, por suerte, ya fue reformado, ya esta norma ya no se encuentra dentro de este cuerpo normativo. Y para eso nosotros también aquí en El Salvador podemos ver que por lo menos en las últimas décadas hay muy pocas normas que son discriminativas hacia las mujeres, porque lo que se busca es esto, poder respetar precisamente el género. Si ustedes se fijan, la mayoría de leyes tienen un lenguaje neutro. Por eso es que el lenguaje, como lo vamos a ver al final de esta clase, tiene una mayor importancia, porque al momento de crear las normas también debemos tener en consideración no solo el derecho como el objetivo que se quiere proteger, es decir, como el fin último de la norma, sino también al momento de poder crear la ley, el lenguaje que se va a utilizar. Por eso les preguntaba al inicio si ustedes consideran que el lenguaje inclusivo es importante, si es necesario o si no lo es. Entonces, en este caso vemos que esta jerarquía de género se expresa como una forma de poder establecer ciertos valores, las costumbres que se puede tener como sociedad y esto trasladarlo a la norma. Entonces, estas jerarquías, como ya lo habíamos hablado, no solo nos condicionan socialmente, sino que además se
colocan dentro de una norma porque ahí ya le podemos colocar una consecuencia jurídica. Por suerte, en la actualidad, en la sociedad salvadoreña, podemos ver que nuestro lenguaje en la mayoría de cuerpos normativos es de carácter neutro. De todas maneras, ya el último cómputo vamos a ver todo lo que tiene que ver con la ley IF, con la ley contra la violencia intrafamiliar, con la CEDAW, con la Convención Belén do Pará, etcétera. Todo lo que tenga que ver con normas jurídicas. Entonces, vamos a ver que tanto hombres como mujeres tienen reglas y normas sociales implícitas y explícitas e implícitas. Tenemos ciertas expectativas de nuestro comportamiento, es decir, ya los demás esperan que nosotros nos comportemos de una manera, que las mujeres, por ejemplo, nos sentemos de una manera, hablemos de manera suave, tranquila, pausada, que nos comportemos de manera tranquila. Los hombres se pueden comportar de cierta manera como quieran, pero siempre y cuando no sea de una manera débil, no sea de una manera frágil, que no lloren, que no se quejen, porque eso no es un hombre. Tenemos también ciertas responsabilidades ya asignadas con el género. Tenemos deberes y derechos que la ley ya nos establece sobre esta parte normativa. Como les menciono, lo vamos a ver el último cómputo. Podemos determinar qué es lo malo de nuestro comportamiento, lo anormal, es decir, lo que no encaja en este molde que la sociedad ya ha previsto como bueno o como malo, lo desviado y lo prohibido. Por ejemplo, lo que hablábamos en clases anteriores, el hecho de poder permitir el matrimonio igualitario o ciertas expresiones de parejas del mismo género. Es decir, que dos hombres en la calle vayan de la mano o que se puedan besar en la calle. Muchos de ustedes me van a decir, Mireli, yo respeto a la comunidad LGBT, tengo amigos que son parte de la comunidad LGBT, pero de eso a que yo los vea besándose, a que yo los vea tomados de la mano, no sé, algo de eso no me agrada. Es perfectamente respetable. Muchos de ustedes me van a decir, bueno, si no me afecta a mí, entonces no tiene por qué molestarme el hecho de que ellos lo hagan en público, en los espacios que yo puedo compartir con ellos. Eso a mí no me afecta y también es perfectamente respetable. Quizás lo vamos a ver de una forma general, que la sociedad ya determina cuáles son los comportamientos anormales, desviados, prohibidos, que son malos o que simplemente no son aceptados dentro de la sociedad. Pero también ya determinamos qué es lo bueno, por ejemplo, de una mujer, qué es lo bueno de un hombre, qué es lo normal o lo aceptado. Esto porque socialmente ya le hemos asignado esta carga. Como lo mencionaba al principio, o más bien como ustedes mismos lo mencionaban al principio de la sesión, cuando yo les hacía la pregunta de qué determina cómo debe comportarse un hombre o cómo es ser un hombre o una mujer, al momento en que ustedes mencionaban el hecho de que ya la misma sociedad nos dice, esto es ser un hombre, esto es ser una mujer, esa experiencia en la vida, esa forma en que nosotros nos comportamos de forma diaria, cómo nos enseñan cómo debemos comportarnos, eso es lo que nos determina a nosotros como ser un hombre o ser una mujer. Sin embargo, nuestras decisiones personales, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de querer llevar nuestra vida, también nos va moldeando. Por ejemplo, hay muchas personas que se pueden criar solas o con familiares lejanos, que por alguna razón su personalidad es completamente distinta a la de su familia, porque sus decisiones personales es ser diferente, es comportarse de una manera distinta. Por ejemplo, conozco casos en los cuales hay ciertas personas que nunca tuvieron a un papá, nunca tuvieron un modelo a seguir de cómo ser un padre y que son muy buenos padres, que nadie les ha enseñado cómo ser buenos padres y lo son por su determinación personal, porque eso es lo que ellos han querido para sus hijos, darles una familia, ser padres responsables, etcétera. Esto solo a manera de ejemplo, para que ustedes puedan ver que no siempre la sociedad tampoco determina lo que somos, lo determina de alguna manera de forma indirecta, digamos, la experiencia en la vida, los ejemplos que nosotros tenemos, pero también las decisiones personales nos ayudan a saber
cómo nos vamos a comportar, qué es lo que queremos para nuestra vida y cómo debemos ser. Entonces, el orden patriarcal que históricamente ha imperado se instala en un sistema de regulación social entre hombres y mujeres que presenta y justifica las desigualdades e inequidades hasta la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, tenemos aquellos casos en los cuales, como ejemplo nada más, hay un hogar en el cual la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer es el pan de cada día. Todos los días hay golpes, todos los días hay insultos, hay gritos, etcétera. Y este niño o niña que ha sido criado en este hogar tiene dos posibilidades. O considera que ese comportamiento es normal y lo va a ir a replicar al momento en que tiene su propia familia, o va a comprender que este comportamiento es no deseado, es rechazado, es reprochable y por lo tanto va a ir a buscar completamente lo contrario. Entonces, aquí es donde viene el hecho, la carga que tiene la familia al momento que nosotros aprendemos qué es lo bueno y qué es lo malo de un hombre y de una mujer. Este niño o niña tienen dos posibilidades, como les mencionaba, o aprender que un hombre debe comportarse así, que un hombre debe ser violento, que un hombre debe comportarse de manera agresiva, y esta niña va a buscar parejas que sean así, o simplemente va a considerar que esto es lo correcto, o este niño va a decir, yo voy a ser así como mi papá y tengo que buscarme una mujer sumisa, que me tenga que obedecer, que tenga que aceptar todo lo que yo le digo, o simplemente va a ser un modelo de vida completamente diferente. Entonces, aquí es donde vemos esta desigualdad o esta inequidad hasta poder aprender que existe violencia contra la mujer. Entonces, el problema acá es que muchas mujeres nacen educadas para poder asumir un rol que es secundario, es decir, que ellas no deben hablar, que ellas deben aguantar, entre comillas, deben tolerar la violencia porque eso es lo que está bien. No sé cuántas de ustedes, de mis alumnas, no sé cuántas de ustedes han escuchado en otras familias, de otras personas, o han visto amigas que le dicen, no, es que mi abuelita o mi mamá me dijo que aguante a este hombre a pesar de que me trata mal, a pesar de que me golpea, a pesar de que se va de la casa y no me da dinero, porque él es mi esposo y como mi esposo yo lo tengo que respetar, aunque él me golpee, aunque él me insulte, aunque él me trate mal, me humille en la calle, en frente de otras personas, pero él es mi esposo y yo lo tengo que respetar. Pero él mantiene a mis hijos y por eso yo no le puedo decir nada, no lo puedo denunciar y tengo que seguir aguantando. Precisamente porque estos son modelos de vida en los cuales se les ha enseñado a las mujeres que ellas lo único que tienen que hacer es aguantar, es tolerar todo este comportamiento agresivo por parte de hombres cuando no está bien. Dejemos de normalizar la violencia, porque también existe violencia de parte de las mujeres hacia los hombres. La violencia en ninguna de sus presentaciones, de ninguna manera está bien, ni de hombres hacia mujeres, ni de mujeres hacia hombres. La violencia no es normal y no está bien, mucho menos hacia los hijos. Todo esto respecto de la violencia intrafamiliar lo vamos a ver en el segundo cómputo, me parece, pero ya vamos a ir tocando este tema. Lo importante acá dentro del tema es el hecho de que este ejemplo de cómo debe ser un hombre o cómo debe ser una mujer también impacta en el comportamiento, ya sea agresivo, ya sea violento por parte de un hombre y de una mujer que tiene que ser sumisa, tranquila, aceptar todo. Tampoco está bien. Creo yo que ahí tiene mucho que ver las decisiones personales que nosotros vayamos tomando y el hecho de ser conscientes de cuál es el modelo de vida que nosotros queremos tomar. Vamos a avanzar un poco entonces para ver el género, si es la forma en que cómo ha sido vista de manera histórica y también cómo ha cambiado. En esto podemos notar entonces que hay diferentes ideas o conocimientos sobre las mujeres y los hombres dentro de un proceso histórico
producido y reproducido a lo largo de las generaciones y tiene diferentes modalidades y contenidos dentro de cada época, en diferentes culturas, modas, clases sociales, religiones, etnias, edades, países, etcétera. Y hay muchas más variantes respecto a este tipo de comportamiento. En este desarrollo han sido bastante cambiantes e intervienen diferentes factores. Por ejemplo, la cultura que nosotros tenemos, la geopolítica. Hay diferentes elementos que nos han hecho saber cómo debe comportarse un hombre y una mujer. Por ejemplo, El Salvador 2022, una mujer puede trabajar, puede estudiar, puede ser mamá, puede tener una familia, puede ser madre soltera, puede tener un esposo y no tener hijos y decidir no tener hijos, puede tener todas estas opciones y más, a diferencia de lo que puede vivir una persona en Medio Oriente en el 2022. Esto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque su cultura, su religión, su desarrollo geopolítico, sus creencias personales y familiares son completamente diferentes. Por lo tanto, no podemos nosotros generalizar que una mujer en el 2022 debe verse de una manera en específico. Lo que sí podemos hacer es determinar como sociedad salvadoreña la media de cómo es una mujer o cómo es un hombre. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen que ustedes pueden ver en la presentación que esto es bastante, digamos, estereotipado las ideas de un hombre y de una mujer. Y tenemos, por ejemplo, vamos a ver si se puede acercar un poco más para que ustedes lo puedan ver. Permítanme. Creo que ya lo van a ver un poco mejor. Ustedes pueden ver acá el estereotipo de que, por ejemplo, a un hombre solo le interesa el sexo, solo le interesan las mujeres, solo le interesa los carros, solo le interesa ganar mucho dinero, hacer mucho dinero, etcétera. En cambio, a una mujer le interesa más la ropa, la imagen, su cabello, cómo se ve, cómo ser atractiva para los hombres, etcétera. Esto es completamente discriminativo, completamente equivocado, porque como hombres o como mujeres, nuestras ideas pueden ser completamente diferentes. A un hombre le pueden preocupar muchas cosas diferentes que no tengan que ver con el sexo, que no tengan que ver con el dinero, con su carrera. A una mujer le puede preocupar su carrera, le puede interesar el sexo, le puede interesar su imagen. Las ideas que como hombres o como mujeres podamos tener pueden ser completamente diferentes y esto no determina nuestro sexo, no determina nuestro género. ¿Por qué? Más allá de que nosotros ya habíamos hablado de que el género es una construcción social, pero esto nos da la libertad de poder entender qué es lo que nosotros queremos, cómo nos percibimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos, cómo nos comportamos. Entonces somos libres en este caso de poder pensar y tener ciertos comportamientos que nosotros queramos y que consideremos que se adapten a nosotros y claramente que no afecten a terceros. Esto sí es importante tomarlo en consideración. Entonces, vamos a ver los aspectos psicosociales. Vamos a ir viendo a lo largo de la materia de género que esta materia es bastante transversal porque toca ciertas ciencias, ciertos puntos importantes, no solamente tiene que ver con la ley, no solamente tiene que ver con la sociedad, no solamente tiene que ver con la psicología, también tiene que ver con la política, tiene que ver con el aspecto económico y muchos otros aspectos. Y la psicología tiene un papel sumamente importante en materia de género. Por eso es que el género da cuenta de características de la cultura, de la sociedad, que estos le asignan a un hombre o a una mujer dependiendo de cuál es la cultura y los momentos históricos precisos. Por eso, en la construcción del género, la sociedad en la que vivimos es sumamente importante. Como yo les decía, por ejemplo, en la sociedad salvadoreña, un hombre que diga que es gay no es tan mal visto como podría ser en Medio Oriente, como podría ser en una sociedad mucho más conservadora, como podría ser una persona judía queriendo salir del closet.
como podría ser una persona islámica o una persona hindú, que también son bastante conservadores, a una persona aquí en El Salvador que quiera salir del closet, que quiera decir que es gay, es completamente diferente porque nuestra sociedad ya nos condiciona a que estos cambios que se van produciendo son aceptados o son rechazados o son buenos o son malos. Entonces, la parte psicológica de todos estos cambios viene del hecho de que esto incluye roles o estereotipos de género. Si nacen hembras o varones, que ya vimos que decir hembra o varón es discriminativo, que ahora solo se llama hombres, mujeres, niños o niñas, cualquiera de las opciones que le acabo de decir, pero no hembras o varones. Entonces llegan a ser mujeres u hombres cuando se han realizado ciertos comportamientos o expectativas que la sociedad ya espera de ellos. Ser mujer u hombre en la sociedad dada es una identificación social alcanzada con la socialización de género. Por lo tanto, el hecho es que si usted quiere encajar dentro de la sociedad, debe cumplir estas expectativas, estos roles ya asignados, pero que nosotros hemos visto que el hecho de que usted no se adapte a estas expectativas, a estos roles asignados, no significa algo negativo. Es simplemente que como sociedad nosotros podemos ir progresando, podemos ir cambiando para poder aceptarlos. Posiblemente no se trate del hecho de aceptarlo en su totalidad. Con el hecho de que usted respete que existen una mayor diversidad que solamente hombres y que solamente mujeres, con eso es suficiente. Con eso nosotros ya cumplimos bastante cabalidad la expectativa que se puede tener como sociedad. Ahora bien, la socialización diferencial del género. Esto tiene que ver como, perdón, como el proceso por el cual las personas aprenden o hacen suyas las pautas de comportamiento que dentro de la sociedad, dentro de nuestra cultura, dentro de lo que nosotros hacemos como sociedad y que consideramos como correcto, como bueno o como malo. Creo que de esto ya lo habíamos mencionado, quiero adelantarme un poco. Ah, permítanme. Un tema que es importante desde que finalicemos porque ya nos está quedando poco tiempo. Respecto de la identidad de género también ya habíamos comenzado a hablar y esto lo vamos a desarrollar en otra clase. Vamos a hablar de los roles y los estereotipos de género como tal. Son ideas preconcebidas, es decir, prejuicios que se van construyendo y se van transmitiendo en las sociedades con el paso del tiempo. Como yo les mencionaba, los estereotipos y los roles de género son diferentes. A veces los podemos llegar a confundir, podemos llegar a considerar que son exactamente lo mismo, pero no lo son. Los estereotipos son prejuicios, son negativos, son dañinos, son nocivos para la sociedad, porque nosotros ya tenemos una idea preconcebida de cómo debe ser algo y si no es eso, entonces nosotros lo vemos como algo negativo. A diferencia de lo que pasa con los roles de género. El problema con los roles de género es que nosotros ya le asignamos a este rol, a este género, ya sea femenino o masculino, ya le asignamos un comportamiento. Entonces, es este papel que nosotros le damos a este niño o le damos a esta niña y así es como se debe comportar. Pero el estereotipo es la idea preconcebida. Cuando vemos a un niño, si él no se adapta a esta idea preconcebida que nosotros ya tenemos sobre qué es un niño, entonces nosotros tenemos un nivel de rechazo respecto a eso y hacemos cierto prejuicio y le decimos, es que los niños no lloran, solo las niñas lloran, porque las niñas sí son débiles, porque ellas sí pueden llorar, las niñas son sensibles, pero los niños no, los niños deben ser fuertes y si este niño llora, entonces este niño es débil. Por lo tanto, este nivel dañino que tiene un estereotipo es esto lo que causa que nosotros vayamos moldeando un comportamiento de manera negativa en los niños y niñas, porque estamos haciendo que estos niños y niñas se adapten a un cierto comportamiento que no deben tener.
Por ejemplo, si un niño llora, bueno, si llora porque se golpeó, si llora porque, por ejemplo, es normal de alguna manera que los niños lloren cuando hacen berrinche, cuando quieren algo. Esto no significa que sea algo mal, es una forma de poder llamar la atención. ¿Por qué? Lo que yo les explicaba al principio de la clase. Cuando un bebé nace, lo único que sabe es que si él llora es porque tiene hambre, porque tiene frío, porque se le tiene que cambiar el pañal, porque está incómodo, porque por varias razones, pero son necesidades fisiológicas. Entonces, desde niño aprende que llorar es una manera de poder tener la atención de sus padres o de la gente que está a su alrededor. Entonces, el niño de 2, 3 años llora porque quiere algo, porque quiere llamar la atención por algo, porque necesita algo o simplemente porque se ha golpeado, se cayó, se golpeó, etcétera, pero es una manera de poder tener la atención de las personas a su alrededor y que necesita o que tiene alguna necesidad que se le debe suplir. Por lo tanto, decirle a un niño es que los niños no lloran, eso no resuelve la necesidad que este niño tiene. Puede ser una necesidad fisiológica, puede ser una necesidad física, puede ser una necesidad emocional, pero esto no significa que a esta necesidad que este niño tiene le vamos a colocar esta carga negativa de decirle, es que eso no es de hombres, es que los niños no lloran porque los niños no son débiles. Por eso les decía que todo esto que tiene que ver con el género también se relaciona bastante con la psicología. Y en muchas ocasiones nosotros solamente reproducimos estos estereotipos sin darnos cuenta de lo lesivo, de lo dañino que es condicionar a un niño o a una niña respecto de cómo deben comportarse, de cómo deben ser ellos, de cómo debe ser su comportamiento dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los roles que han sido inculcados desde el momento en que los niños nacen, desde que se les comienza a vestir de una manera en específico, desde que se les comienzan a comprar ciertos juguetes o se les permite o no jugar con ciertos juguetes, lo que se está haciendo es que se le va asignando esta carga social a estos niños y a estas niñas. Y desde ese momento se le va explicando que esto es lo bueno, esto es lo malo o esto es lo que esperamos de ellos, para que cuando sean adultos, cuando sean hombres o mujeres, ellos ya sepan cómo comportarse. Por ejemplo, a las niñas se les compran una cocinita, se les compra, por ejemplo, una muñeca, para que cuando sea grande pueda cuidar a sus bebés, para que cuando sea grande sepa cocinar, y le explicamos que la niña debe cocinar porque ella debe cumplir con este rol de cumplir con los oficios domésticos y también de poder ser buena madre. A diferencia de lo que sucede con un hombre, a un hombre le compran un balón de fútbol, le compran, por ejemplo, carritos, avioncitos o ciertos juguetes que le den la posibilidad a él de poder entender que él únicamente se debe preocupar por jugar o por hacer lo que le gusta. Si le gusta el fútbol, que juegue fútbol. Si, por ejemplo, le gusta jugar, no sé, algún deporte que lo pueda hacer, etcétera. Entonces, esto es lo más importante que nosotros podemos ir viendo respecto de los roles y de los estereotipos de género. Sobre el tema del lenguaje lo vamos a dejar para la siguiente clase porque vamos a hacer un ejercicio respecto a eso, pero no va a ser esta semana porque en la clase presencial de esta semana ya tenemos la actividad asignada, que es que ustedes me van a hacer entrega de perdón, me van a hacer entrega del trabajo que ustedes van a realizar, que ya está en la plataforma, ya ustedes lo pudieron ver, ya tienen el buzón en el cual lo van a entregar, pero lo vamos a socializar el resultado, es decir, lo más importante que ustedes han hecho dentro de ese trabajo lo vamos a socializar dentro de la clase. Entonces, solamente vamos a ir avanzando un poco. Tenemos un ejemplo de lo que son los estereotipos de género y esto ya lo habíamos visto también en un cuadro que vimos en clases anteriores.
Por ejemplo, las mujeres son dependientes, los hombres son independientes, las mujeres son débiles, los hombres son poderosos, son más inteligentes, son más astutos, ellos siempre saben qué hacer, saben o siempre toman las mejores decisiones. Las mujeres son incompetentes, los hombres siempre saben qué hacer, por eso son competentes. Las mujeres son invisibilizadas o son menos importantes, los hombres son más relevantes, más importantes dentro de la sociedad. Las mujeres son emocionales, los hombres son más lógicos, prácticos. Las mujeres solamente ejecutan aquello que se les dice y los hombres son elementos de decisión. Las mujeres son amas de casa, los hombres son los que proveen, los que generan la ganancia, la riqueza dentro de la familia. La mujer es nada más un elemento de apoyo, de cuidado, esta parte maternal de cuidar a los hijos. En cambio, los hombres son líderes, ellos siempre saben lo que tienen que hacer. Una mujer es frágil, un hombre es protector porque él es la cabeza de la familia, él siempre va a buscar el bienestar de la familia. Las mujeres son más volubles, los hombres son consecuentes, las mujeres son más tímidas o deberían ser más sumisas, en cambio los hombres son valientes, son aguerridos, tienen más carácter, etc. Y todo este tipo de comportamientos que nosotros ya le asignamos a las mujeres y a los hombres de forma consciente o inconsciente. Muchos de ustedes me podrán decir, pero Mireli, estas son ideas que ya, o sea, ya nosotros ya las superamos. Sí, pero lo que sucede es que ustedes son estudiantes de derecho. Ustedes ven este tipo de cuestiones de una manera diferente, desde una óptica distinta, desde la óptica de los derechos humanos, de los derechos de hombres y de mujeres, pero el problema es que la media en la sociedad no lo ve de esa manera. Para ellos es como, es que esta mujer va a trabajar, pero bueno, ¿cómo va a hacer con los hijos? No, es que mejor que no trabaje, porque si no va a descuidar a los niños. Y no, ¿qué van a decir la familia? Que va a descuidar a los pobres niños, que los va a tener que llevar a una guardería y allá saber qué les van a hacer, etcétera. Y muchos de estos estereotipos que consciente o inconscientemente nosotros vamos reproduciendo en la sociedad, porque eso es lo que nos dicen que es lo correcto, nos dicen que es lo que está bien y no debería ser así. Para poder ir finalizando con el tema, permítanme, ok, nos vamos a quedar en esto. Para poder ir finalizando con el tema de esta semana, porque como les menciono, la parte del lenguaje de género lo vamos a dejar para otra actividad en otra clase. Tenemos que los roles expresan un comportamiento que la sociedad, perdón, en una sociedad concreta, qué es lo que espera de una persona en razón de su sexo. Por ejemplo, los roles asignados tradicionalmente a los hombres que los hacen responsables de las actividades productivas y las mujeres de una y las actividades en la representación política. En cambio, a la mujer se le asigna el rol de cuidar a las personas dependientes, como por ejemplo a los niños, a las personas adultas mayores, a poder hacerse cargo del hogar, de los oficios domésticos, etcétera. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que esto es como sociedad lo que nosotros esperamos de los hombres y lo que esperamos de las mujeres. Para esto, como sociedad, nosotros ya se los vamos dictando a ellos. Creo que estas ideas ya quedan bastante claras. Como les menciono, son temas que ya los hemos hablado y que ya ustedes tienen en mente cómo es que la sociedad se va comportando y cómo nosotros como mujeres u hombres nos vamos adaptando a los cambios sociales. Por ejemplo, a los reconocimientos de ciertos derechos de las mujeres, al reconocimiento de la comunidad LGBT, aunque no tienen derechos reconocidos todavía en El Salvador, pero vamos identificando estos cambios, este progreso que como sociedad vamos teniendo. Para muchos, es un atraso el hecho de poder considerar que existe una diversidad sexual. Para muchos es un atraso creer que no deberían ser reconocidos los derechos de la comunidad LGBT. Este es un tema bastante discutible y que lo vamos a dejar para otra clase, pero por el momento nos vamos a quedar hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto del tema, algún aporte o si ustedes tienen alguna duda sobre la actividad que se va a realizar para esta semana, que ya se las expliqué en la plataforma. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a eso.
Licenciada, Dígame, yo tengo una duda con respecto a la tarea. dígame. Fíjese que en el foro revisé y dice para el jueves 4 de febrero y yo revisé en el calendario y 4 es viernes, no sé, sería para el jueves o viernes, no sé para cuándo sería. Es que recuerden que esta semana es la última que nosotros vamos a hacer el cambio con el ICPAS porque este grupo tiene la clase normalmente los jueves de 7 a 8:40, pero la clase sería para el viernes de 10:40 a 12:20. Pero esta sería la última semana que trabajaríamos de esa manera. Si por alguna razón usted no lleva la materia con el ICPAS y le choca con algún otro grupo, por favor comuníquese conmigo para que así podamos resolver ese problema ahí. Pero en todo caso, la clase de esta semana sería el viernes de 10:40 a 12:20. Pero la tarea tendré que entrar el jueves. Permítame, ¿qué día es jueves? No, sería entregada el viernes. Tendrían hasta el viernes. Si tuviéramos la clase sería para el jueves, pero se la vamos a dejar el viernes porque el viernes tenemos la clase con ustedes. Entonces el buzón ya está, ya ustedes ya tuvieron tiempo para poder realizar la actividad y la pueden entregar en el buzón que ya está habilitado. Está bien. Gracias Ok, por la duda que me resolvió. ok, perfecto. Nos dice cuánto tiempo tendrá cada uno para poder socializar la tarea. Para que podamos pasar todos, porque la verdad son bastantes, vamos a tener alrededor de 5 minutos. Por eso les decía, lo más importante que ustedes han realizado dentro de la investigación, algún aporte importante que ustedes quieran hacer, que encontraron al momento de investigar para la tarea, alguna idea que ustedes quieran remarcar respecto de la tarea, lo vamos a tener ahí. Recuerden que lo importante acá es que ustedes pueden evidenciar que han leído, que han investigado para la realización de esta tarea. Así que vamos a tener alrededor de 5 minutos cada uno para poder socializar lo que ustedes han realizado dentro de su trabajo. Esto también va a formar parte de su nota. Por lo tanto, obviamente la parte más importante de la nota va a ser el trabajo que ustedes me van a entregar. Sin embargo, también se va a ponderar la socialización del trabajo que ustedes realizaron. ¿Ok? Si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Así que espero que estén muy bien. Muchas gracias por su puntualidad y por su presencia en esta sesión. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día. Buen día, Gracias, igualmente, cuídense.